Bien amigos, en la coyuntura actual, la crisis de una marca, a propósito de lo sucedido con la caída de ciertas infraestructuras, tanto en la red vial como en centros comerciales, pueden sufrir de una manera radical un cambio en la percepción del público. Una marca afectada por un accidente, por una catástrofe, sea o no tu responsabilidad, es un tema en extremo delicado. Y por eso hemos querido conversar el día de hoy con Rodrigo Fernández de Paredes, un especialista en el tema de experiencia del cliente. Él es Rodrigo Experience. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Vaya Talks y a Canal B. Muchas gracias por la invitación, Alfonso. Aquí listos para hablar de este tema que la verdad ha generado conmoción, pero también sorpresa por la manera como se ha manejado la situación, ¿no? Bien. A ver, tu experiencia para que el público conozca. Primero estás en Canal B y en Vaya Talks. Antes de pasar a hablar de lo que he comentado en la introducción, danos un poco el background, tu contexto profesional. ¿Por qué eres alguien tan reputado, tan conocido aquí en el extranjero, en el campo de la experiencia de marcas? ¿Qué significa esto? Mira, algo importante que lo están viendo cada vez más empresarios y ejecutivos, pero no lo están viendo todos, yo diría que la mayoría no se está enfocando todavía en el tema, es si tienes un buen producto, una buena marca, un buen servicio, pero hay otros que también lo tienen, la pregunta es, ¿qué marca la diferencia? Ante esa disyuntiva, tú dices, la experiencia del cliente, la experiencia de tus colaboradores, ¿marcará la diferencia entre una empresa que lo hace bien y otra que también lo hace bien? Y la respuesta es sí. Según estudios, el 92% de ejecutivos en Latinoamérica ya tienen la gestión de la experiencia cliente como parte clave dentro de su estrategia de negocio. Pero solo el 7% está hoy implementando una estrategia sólida y tiene un presupuesto importante para la gestión de la experiencia de sus clientes. Entonces, ¿por qué si el 92% lo considera estratégico y dice que es importante para la rentabilidad de su negocio, solo el 7% lo está implementando? Y es básicamente porque algo que no se ha logrado todavía en estos ejecutivos que no quieren tomar la decisión es encontrar la rentabilidad, el impacto en la rentabilidad que tiene invertir en la experiencia de los clientes. Pero cada vez más lo están haciendo. Ahora, es clave realmente, ¿por qué? Porque si yo voy a una empresa, vamos a suponer un restaurante, una clínica, un hotel o cualquier empresa, y realmente salgo encantado de ahí, voy a querer volver. Y no solo eso, te voy a decir, oye Alfonso, anda a este lugar que está realmente, aparte de que está muy bueno, te tratan como Dios. Y uno repite la compra y al final lo que hace es ver crecer la compañía. Ahora, así como es bueno dar un buen servicio al cliente y gestionar toda esa experiencia, también hay que estar preparado para las cosas que se pueden dar. ¿Qué pasa si yo voy a un restaurante y no me gusta el plato? En ese momento, tú dices, bueno, no me gusta el plato, señor, pero es que es nuestra receta, ¿qué hago? No se lo puedo cambiar, no se lo puedo volver. O es que el personal está empoderado para decirte, señor, no le gustó, por favor, 1000 disculpas, que se lo cambio por cualquiera de la carta. Es más, no se lo voy a cobrar. Pida lo que quiera y va por nuestra cuenta. El cliente dice, bueno, se equivocaron, pero realmente la sacaron del estadio con la respuesta. Entonces, a esto me dedico hace ya un tiempo, en varios países, 15 países ya, asesorando empresas para crear modelos de experiencia y junto con mi empresa hacemos justamente que la magia suceda, ¿no? En eso estamos, mi querido Alfonso. Sí, pero tu experiencia es frondosa. Tú no siempre has hecho esto, has estado trabajando para empresas, dentro de organizaciones, siempre ligado a empresas nacionales. Pero ahora, en tu nuevo emprendimiento que tiene ya varios años, lo que has estado viendo son cómo se comportan las marcas internacionales también, porque te llaman Correcto. de varios países. Entiendo que viajas con frecuencia al extranjero a hacer consultorías o a hacer conferencias sobre estos temas. Es correcto. Y entonces, vamos a entrar al tema del que te había pedido conversar el día de hoy, porque lo sucedido, para comenzar, en el Real Plaza de Trujillo, que pertenece al grupo Intercorp o Interbank, es bien delicado, sumamente, digamos, trágico los acontecimientos, una desgracia para las familias, muertos, mutilados y heridos.
una marca importante hasta ese momento. Tanto Real Plaza como Intercorp, Interbank es uno de los grupos o de los bancos más importantes que tiene el país, es un grupo muy poderoso que está diversificado de muchas maneras en nuestra patria hace mucho tiempo. Pero ocurre esta circunstancia. Aquí hay una tragedia y se produce, en la opinión de algunas personas, un típico ejemplo de una crisis de una marca que puede traer abajo el valor de la marca. De hecho, en los corridos bursátiles, el valor de Real Plaza, el valor de Intercorp, el valor descendió rápidamente después de la tragedia por lo que algunos dicen un manejo que no fue el mejor. Zavala estuvo en los últimos días, me refiero a Fernando Zavala, CEO, ex primer ministro, un hombre vinculado a la empresa y al mundo corporativo, siempre estuvo dando explicaciones en algunos medios de comunicación. Sin embargo, más allá de la explicación de Fernando Zavala o de lo que hizo inicialmente el gerente general, creo, o el gerente que estaba a cargo del tema, ¿qué cosa es una crisis de marca? ¿Por qué es tan delicado? ¿Cómo podemos sucumbir? ¿Cómo podemos destruir valor? ¿Y qué es lo que hay que considerar antes de hablar del caso específico de Real Plaza? Mira, te voy a responder con dos ejemplos que me vienen a la cabeza. Yo he sido gerente de experiencia cliente y relaciones institucionales del Metro de Lima, la línea 1 del Metro de Lima. Y una de las cosas que uno hace cuando diseña la experiencia es también identificar dónde están los posibles quiebres de experiencia, las posibles situaciones de riesgo que se pueden dar que terminan dañando la experiencia que tú estás brindando y puede dañar hasta la reputación de la empresa. Uno de los daños más grandes que podía haber en el metro era el descarrilamiento de un tren, un suicidio, alguien que robe, en fin, distintos riesgos que podían dar, algunos de magnitud más alta, otros de menor o del día a día. Ante esto, lo primero que había que hacer es salir a dar la cara, mostrar empatía con lo que está sucediendo, pedir perdón por lo que está sucediendo e indicar cuáles son las acciones inmediatas que vas a hacer. Es decir, cada segundo importa cuando hay una crisis. Recuerdo cuando hubo un problema donde Liderman, una empresa de seguridad, y la TAM tuvieron una crisis. ¿Por qué? Porque se había detectado en unos videos de clientes que estaban dando vuelta a las redes que un personal del aeropuerto con la empresa de seguridad, coludidos, estaban robando cosas de las maletas y se hizo viral. Javier Calvo Pérez sale por Twitter, él estaba en China en ese momento, y lo primero que hace es decir: lamento profundamente, me siento totalmente abatido por lo que acabo de ver, porque personal nuestro está involucrado en este caso. Nosotros somos responsables y vamos a tomar medidas inmediatas para analizar qué es lo sucedido y resarcir a los clientes afectados, porque la TAM no es el responsable, somos nosotros los responsables. Eso fue rápido, por un tuit, y siguió dando la vuelta. ¿Y qué hizo? Callar cualquier rebote que pudo haber en la prensa, en los medios, en las redes. ¿Por qué? Porque la cabeza de la empresa había salido a decir: soy culpable, voy a analizar la causa raíz y voy a resarcir a las personas afectadas. Este caso que ha pasado con Real Plaza es bastante más grave, diría yo. Yo no quiero pensar que hubiera sido en el metro si es que realmente había un suceso de descarrilamiento o un accidente masivo, porque estás hablando de 1.200 personas por tren, muy delicado hubiera sido, gracias a Dios no se ha dado. Pero en este caso, tú dentro de la experiencia de una empresa como Real Plaza, donde tienes mucha gente en el día, tienes que prever las posibles situaciones. Entonces tú tienes riesgos que previenes y luego, cuando te suceda, sabes qué hacer. Ahora, tú dices, hay riesgos menores, como el riesgo de que una persona se caiga, se accidente o a un cliente le dé un paro y muere en el acto. Sabes qué hacer, sabes cómo reaccionar. Lo que creo que nunca han analizado o previsto es que se te caiga el techo. Claro, faltó ese simulacro, digamos. Por supuesto. O sea, así como hay simulacro de sismo, de incendio, lo que sea, ¿quién va a prever que se le caiga un techo encima? Sí, pero algunos podrían recomendar, Rodrigo, que frente a un hecho como este, una estrategia es el silencio. Porque en algunos casos hay agencias que recomiendan, cuando ocurre un determinado hecho frente a la opinión pública, no decir nada. Deja, porque la gente va a olvidar eso con la siguiente noticia
y una noticia mala es tapada por otra peor. Y así Correcto. pasa en el país. Sí. De hecho, estábamos conversando sobre lo que pasaba en la caída del puente en Chancay, donde está involucrada Norvial, y cuando todos apuntaban a discutir sobre responsabilidades de uno o de otro, ocurre lo del Real Plaza en Trujillo con Intercorp de por medio. La gente olvida lo que pasa en Chancay un poco y se concentra todos los medios y demás en lo que pasa en Trujillo. Entonces, alguien te dice, no digas nada porque no es necesario, eso se va a diluir con el paso de las horas. ¿Qué piensas de ese camino, de esa estrategia? Para mí es un error absoluto. Para mí la técnica del silencio, porque también la hemos analizado en los trabajos anteriores donde hemos justamente estado trabajando, creo que es un error quedarse callado, porque lo que el cliente espera, finalmente lo que los familiares esperan en ese momento es que la empresa responsable dé la cara. Si este tema hoy con las redes sociales no explotaba, estamos hablando realmente de un mundo inexistente. Hoy es imposible que algo no se viralice, sobre todo algo tan negativo y tan dramático como esto. Entonces, para mí la técnica del silencio en este caso no funciona. Yo creo que fue muy tenue, sobre todo las primeras intervenciones que hubo de los funcionarios de Real Plaza, y evidentemente todo empezó a crecer, y ya cuando ha aparecido el exministro Zavala a hablar del tema, ya la bomba había reventado, ¿no? Yo creo que ha faltado más empatía, más manejo, más humanidad a la hora de manejar la situación y de alguna manera tomar acción mucho más rápidamente, ¿no? Para hacer un poco más interesante esta conversación, le pregunté a ChatGPT algunas cosas y quiero contestarlas contigo para ver qué piensas al respecto. Le pregunto a ChatGPT, oye, ¿cómo manejar una crisis de marca? ¿No? ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedes estructurar una respuesta tuya y de tu equipo? En fin, ¿qué debes hacer? Y bueno, nos contesta en 6 puntos. Me gustaría preguntarte qué piensas al respecto de cada uno. Comencemos por el primero. Dicen ellos, evalúa la situación, ¿no? Es decir, identifica el origen, la gravedad de la crisis, determina si es un problema interno o externo y monitorea las redes sociales y medios para entender el impacto. A ver, esta evaluación de la situación en el caso de Real Plaza, ¿te parece que se dio inmediatamente? Yo creo que sin duda estoy de acuerdo con que es lo primero a realizar, ¿no? Hay que analizar rápidamente la situación y creo que ellos han analizado rápidamente la situación. Yo creo que este análisis se ha realizado, por lo tanto, si teníamos que decir si lo cumplieron, yo creo que sí lo han hecho. Ya, o sea, el check es correcto en cuanto a analizar la gravedad, pero acá dice identificar el origen, algo que ellos no pueden hacer, porque entiendo que, dado lo que ocurrió con la caída del techo, no saben bien qué fue lo que sucedió. Exactamente. Inicialmente nadie entendía, porque las imágenes no sabías qué había pasado. Después decían, no, la lluvia produjo que se llenara el techo con una cantidad determinada de líquido de agua y ese peso venció a lo que existían de soportes y se cayó el techo. No están seguros si es eso. Han revisado algunos pernos, aparentemente ha habido un asunto de corrosión o de óxido que podría haber ocurrido eso. Alguien señala que hubo unos refuerzos que se pusieron hace unas semanas y que no fue suficiente. En fin, o sea que en este momento el origen del problema aún no se conoce. Lo que dijo Zavala hace días es estamos esperando los resultados de la investigación. Correcto. Bueno, pero evaluar es lo primero. Evaluar es lo primero, sin duda alguna, y a ver... Y ahí evaluación, ¿qué peso tienen las redes sociales en esa evaluación? Yo creo que las redes sociales te van a mostrar la consecuencia. Sin embargo, la causa, que es justamente la que están evaluando, yo creo que todavía merita profundizar más para ver qué. Lo cierto es que si hubiera existido prevención, revisión, un checklist que permita justamente identificar, oye, ¿y cómo está esta estructura? ¿Y cómo están esos pernos? ¿Realmente la lluvia es la causante o es que, claro, si es que la estructura se debilita y luego aparece la lluvia, ok, A más B igual C. Sí. Pero no es que la lluvia vino de un día para otro y que se cayó el techo. Sí. Pero, digamos, el comentario en las redes sociales te permite saber algo, no solamente lo que el público está opinando, sino inclusive de cosas que tú no puedes haber visto. Entonces, la red social sí te agrega en esa evaluación, en esa análisis sí, por inicial. supuesto, te va a otorgar información complementaria que te va a ayudar a tener un panorama un poco más amplio, pero con pinzas porque en las redes sociales hay de todo, ¿no? Sí, claro, pero tú deberías tener un sistema de manejo de redes sociales que permita poder identificar
cuando pasa algo con tu marca, rápidamente a través del software que Totalmente. conocemos que está, oye, hay opiniones negativas, positivas, neutras, bueno, pero ¿por qué? ¿De dónde? ¿Qué origen? ¿Qué palabras son las que están ahí? ¿Por qué ocurre esto? Totalmente. Y algo con criterio debería determinar, fíjate, acá hay un issue que no estamos viendo. No sé. Sin duda mínimo. alguna. Es que hoy las redes sociales son parte del día a día Claro. de las personas. Y es más del 75, casi 80% de la navegación de Internet hoy está por aquí, por el celular. Sí. Y las redes sociales las consumen todos. El segundo punto es formar un equipo de crisis. Así es. Bueno, involucra a los líderes claves, relaciones públicas, comunicación, legal, dirección, y defines ahí roles y responsabilidades. A ver, ¿cómo es esto de formar equipos en crisis? Eso es algo previo que se hace a cualquier crisis, porque en realidad toda empresa, más aún una empresa de magnitud grande, debe tener lo que se llama un comité de crisis, en donde está X, Y, Z personas, decisoras de la compañía, que ante una crisis se reúnen para tomar decisiones de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Ese comité de crisis ya debe existir, no es que se forma por la crisis, ya debe existir antes de la crisis. Y ahora, ahí hay varias personas claves. Sí. No solamente es, a ver, en principio siempre hay un abogado de por medio, porque va a haber algún tipo de contingencia legal que tienes que asumir, tiene que darte el auxilio legal para entender los enfoques. Alguien de comunicación es básica, porque todo también va a tener que ser explicado seguramente a la comunidad. Hay otro tema que importa mucho que tiene que ver con, digamos, la capacidad de toma de decisiones, es decir, tiene que haber digamos, alguien que tenga poder, que tenga autoridad, un gerente general, no sé, pero no puede ser que el comité de crisis sea, pues, 3 técnicos nada más. No es un comité junior. No, en realidad es un comité senior. Así es. Porque la marca está de por medio. Y más aún cuando hablamos de accidentes que involucran la vida de las personas, es mucho más. Entonces, el comité de crisis es un tema central. Si eres una marca, tenlo y haz tus evaluaciones o tus ejemplos o ejercicios. El tercer tema es una comunicación clara y transparente, dice ChatGPT. O sea, emite un mensaje oficial lo antes posible. Tú hablas de inmediatez, un asunto que en algunos casos salva, como el caso que has mostrado o el ejemplo que has dado de Javier Calvo Pérez. O sea, honesto, evita una respuesta vaga o defensiva, ¿no? Y usa todos los canales para poder hacer que esto llegue. A ver, ¿qué es de esto lo que has visto tú o lo que no has visto? Mira, yo efectivamente creo que la comunicación, por eso es que acá todo tiene que ser muy rápido. Tú puedes hacer un análisis de fondo que te tome más tiempo para analizar la causa raíz del problema, pero el análisis inmediato te tiene que dar información para tomar decisiones. Aquí, por ejemplo, yo recuerdo lo que decía un exministro de Defensa de los Estados Unidos y decía, con el 70% de información tengo que tomar decisión. No puedo esperarme a tener el 100% de información. Sí. Entonces, la decisión tiene que ser clara, efectivamente, rápida, empática, transparente. Yo no puedo decir simplemente, vamos a tomar acción. Eso me suena, ¿qué acción? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Con quién? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que tiene que ser efectivamente una comunicación muy empática que conecte con la gente y ahí sí creo que falló Real Plaza, porque la comunicación no necesariamente fue muy empática, tampoco fue tan clara al comienzo y creo que han tenido que dar varias declaraciones para que luego ya aparezca como que la luz al final del túnel, ¿no? Yo escuché a un señor con rasgos orientales que decía, no recuerdo su nombre lamentablemente, pero él decía, nosotros estamos muy apenados, pero quiero que sepan que hemos cumplido todos nuestros estándares y estamos, ¿no? A mí me parecía esa una respuesta un poco tibia, porque tus estándares no tienen que ver en esto no es un examen oral de qué has hecho. Así es. Este es un examen real de cómo empatizas con un dolor de la muerte de personas. Ese es el tema, no me les de estándares. O sea, si mi hijo ha muerto, si mi esposa ha muerto, no me vas a hablar de tus estándares. O sea, abrázame, llora conmigo un rato, o sea, ¿no? Mínimo, ¿no es cierto? Y eso es lo que no se vio. Se vio un hombre que de repente para sí mismo hizo bien porque dio las respuestas correctas, pero no fueron las suficientes. Y claramente cuando lo empezaron a picar un poquito en la entrevista, salió de... Trastabilló. Claro, ¿por qué? Yo sé de quién estás hablando. Yo a él lo he conocido en una premiación
Y es un buen tipo, nadie va a nadie va a dudar de no la estamos persona. hablando... No hablamos de la persona. No, es el rol que ha cumplido. Él es el personaje que representa la marca en ese momento. En ese momento. Así es, él es el gerente general de Replaza. Sí. Y él ha salido a dar el mensaje que su equipo de comunicaciones, su equipo de crisis, le ha dicho que diga. Punto. Para mí es un error. No es él está cumpliendo un guión. Pero ese guión para mí estuvo mal redactado. El guión estuvo mal. Él hizo lo que le envió su equipo a hacer. Tal cual. O sea que a él le dirían su equipo check. Bien hecho. Claro. Sí. Lo que pasa es que estaba mal hecho el guión. Totalmente. Yo como familiar digo, me importa un pepino tus estándares. Mi familiar está muerto. ¿Qué me vas a hacer? Entonces, ¿los estándares me importan? No. En absoluto. En absoluto. Lo otro que, el cuarto punto a que se refiere el chat dice, bueno, hay que responder no solo con palabras, sino con acciones. Así es. Y entonces pasamos a otro tema, ¿no? Porque, a ver, ¿qué cosa exactamente has hecho para corregir el problema? Y si estás afectando a clientes, como es el caso, ¿qué compensación o disculpas formales estás ofreciendo? Y ahí tampoco queda claro que fue la acción inmediata, porque estamos a cargo de... Y la gente en las redes decía, nadie nos ha venido a ver. Entonces, claro, yo entiendo la situación, no es un tema fácil, no es un asunto cualquiera. Al momento que cae ese techo, es a las 8 de la noche, si no me equivoco, hay un momento de enorme preocupación de mucha gente que siente inclusive que sus hijos no los encuentran. Algunos gente pensó que estaban muertos, no estaban muertos, gracias a Dios, pero otros sí fallecieron. Entonces, acciones, dice, no palabras solamente. La palabra, perfecto, pero además, ¿qué acción has tomado? Inicialmente no se ve claramente la acción. Y eso es, digamos, clamoroso. Eso es clave, es lo que te decía hace un rato, ¿no? Oye, voy a tomar acción, pero ¿qué acción, no? Y es una situación muy crítica. O sea, acá no estamos hablando de que, oye, apareció y se hizo viral una rata en un restaurante, como pasó hace algunos años. Tampoco estoy hablando del robo de una maleta. No estoy hablando de... No, estoy hablando de un accidente. Con causas fatales. Cobró vidas, tal cual, ¿no? Entonces, que tiene consecuencias que no vas a recuperar. Entonces, acción que realices no te va a devolver a tus familiares muertos. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Qué cosa es lo que vas a hacer? Por lo menos, hacer que los familiares se sientan acompañados, que realmente sientan un mensaje rápido de reacción. Solidaridad. Exactamente. Empatía. Solidaridad, empatía, esa es la palabra clave. Ahora, se habla como quinto punto gestionar la percepción pública, ¿no? Porque hay que interactuar con los clientes. Aquí ha habido una afectación a familias, pero también los clientes han visto muy preocupados por lo sucedido. Hay una preocupación a todos los quienes van hoy a los centros comerciales. Yo suelo caminar con mi familia bastante por ahí, no en Trujillo, sino en Lima, y ahora nos quedamos mirando los techos y preferimos movernos a un costadito, ya como una cuestión de, digamos, práctica casi automática. Pero hay que, digamos, monitorar las redes sociales y hay que, digamos, en esa percepción, cómo se puede ayudar, cómo se puede sumar para evitar que esto continúe, porque hay dos problemas ahí, o tres en todo caso, tres públicos que hemos visto nosotros. Por un lado, las familias afectadas directamente, ¿no? Por otro lado, el público en general que usa el centro comercial, que lo visita, ¿no? Que ve esto perplejo, ¿no? Pero hay otro grupo que no es pequeño, que son los locatarios, o sea, los que tienen sus tiendas en los centros comerciales o los que trabajan en las tiendas y suman cientos o miles de personas al final de cuentas. Entonces, diablos, tienes un montón de cosas que atender ahí, ¿no? Esas percepciones, ¿cómo las manejas? Complicado, porque hay un tema, ¿no? De recupero de la confianza también, ¿no? O sea, yo particularmente siempre busco, por ejemplo, voy a ir a comer, prefiero ir a un restaurante dentro de un centro comercial que uno puerta calle. ¿Por qué? Por la seguridad. Totalmente. Entonces, por supuesto, es más difícil que te roben. En el otro lado pueden entrar los pistoleros y te pueden sacar algo. En cambio, es más difícil en un centro comercial. Pero ahora tú dices, oye, este centro comercial me da la seguridad de estar tranquilo y que no se me caiga la estructura encima. O sea, recuperar la confianza es muy bravo. Si no, mira lo que pasa en una relación de pareja, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno de los dos pierde la confianza? Recuperarla es realmente complejo. Claro. Aquí estás hablando de algo muy complicado y hay que ver efectivamente ese impacto mediático para también ver en qué momento, y eso uno lo analiza cuando está viendo las redes o el impacto en los medios, para ver si es que se va diluyendo o no. Y si es que se va diluyendo,
Perfecto, sabes que el tema está bajando y que la comunicación ha sido la adecuada, pero si no se va diluyendo, sino que al contrario sigue creciendo, sabes que tu comunicación y el manejo de la crisis ha sido inadecuado. Ahora hablas de la confianza, ¿no? Rota la confianza, me contaba siempre una persona, es como un cristal, ¿no? Una copa de cristal, usted amigo que de repente usa copas de cristal o ha visto alguna rota, pegarla es muy difícil, ¿no? O casi imposible, ¿no es cierto? Así es. Y la confianza, ¿cómo la recuperas? Qué complicado, porque viene el sexto punto, ¿no? Aprender y prevenir. Bueno, pero, a ver, claro, ajustas políticas internas, preparas un nuevo plan de contingencia, pero ya ocurrió un desastre, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes revertir o comenzar a revertir lo que ha ocurrido? La confianza está rota, Rodrigo. El cristal se ha roto en 1000 pedazos. ¿Cómo lo juntas? ¿Cómo construyes otra vez un relato que genere confianza? Yo creo que es un tema que va de larga data, ¿no? Primero porque yo recuerdo hace poco cuando hubo el escándalo del ataque de ciberseguridad a Interbank, Sí. con las cuentas expuestas y todo ese tema. Yo salí en uno de los reels que hago en mis redes a hablar justamente de ese tema. ¿Alguien duda que Interbank es un buen banco? No. ¿Alguien duda de que es un banco sólido? No. ¿Alguien duda realmente de las personas que hay detrás? Yo en particular, no. Pero la pregunta es, ¿se manejó bien la situación en el momento? Yo dije, no. Ahora, este caso es del grupo. ¿Y cómo hago yo entonces para construir justamente un relato y un conjunto de acciones que permitan que los clientes recuperen la confianza en esto, ¿no? Es decir, ¿qué vas a salir a hablar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a mostrar? Yo lo primero creo es que ya luego de analizado todo esto, y ya como dicen, el daño está hecho, tiene que haber un plan muy contundente realmente que se muestre. Así como se ha visto lo malo, que se vea lo bueno. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué van a hacer con las familias? ¿Qué van a hacer con su infraestructura? ¿Qué acciones van a tomar para que el cliente diga, bueno, la embarraron, han reconocido, han tomado acción y están tomando estas medidas preventivas a futuro? ¿La van a recuperar rápido? No. Pero probablemente con la magnitud de marca que es, nadie duda que es una buena empresa y que es una gran corporación peruana, exitosa, pero les va a costar recuperar la confianza luego de este error fatal, que viene también precedido por otro error en la parte del banco. Yo creo que no es fácil, va a costar, pero tienen que hacer algo muy contundente para que esto realmente permita recuperar la confianza, ¿no? En una institución que ha sido bastante querida, una de las instituciones a nivel del sector retail más importantes del mercado, creo que es el centro comercial que más locales tiene en el país, pues definitivamente les va a tocar difícil la tarea. Ahora, no es imposible, porque el público logra tener afecto hacia las marcas y las defiende y es capaz de entonces decir efectivamente a esta marca no me la toques a veces, ¿no? Porque hay gente bien comprometida con una marca determinada, no es muy difícil que puedas atacar a ciertas marcas aun le pase lo que le pase. Porque hay ejemplos en la historia, también en el Perú, donde hay cosas que han ocurrido, pero han logrado superarse. Así es. Yo recuerdo una de una marca de pizzas, Sí, claro. donde recuerdo que alguien pide una pizza, aparece una cucaracha dentro de la pizza y se arma una situación que termina porque la empresa que tenía la franquicia perdió la franquicia, cerraron la franquicia durante creo que 6 meses o un año y regresó. Y hoy día usted come esa pizza y yo también y es estupenda, no ha pasado nada. Sigue teniendo ventas, están en el corazón de mucha gente y muy bien, o sea que lograron resolverlo. Recuerdo una marca de pollo que tuvo otro problema, ¿no? Un poco creado por algunos medios adicionalmente además, porque Sí. todo esto tiene también un correlato en los medios que es bien peligroso. Pero recuerdo también que lograron superarlo después de un año, ¿no? Con un trabajo muy intenso en redes sociales y una serie de cosas, en fin, se logró capear el temporal y hoy día ese pollo se vende por todos lados muy bien, por lo menos parece, por la publicidad que hay en todas partes. Entonces, estas cosas pueden ocurrir. No en ninguno de ambos casos no tiene que ver con muertes, que es mucho más grave, pero se puede revertir la situación. Entonces, una marca en crisis puede terminar saliendo adelante, ¿no?
o puede sucumbir, puede desaparecer también una marca por una crisis determinada. Mira, lo que le pasa justamente en su momento a esta marca de pizza que mencionas es que nuevamente el manejo mediático que tuvieron fue muy malo. Es más, querían negar lo innegable, quisieron culpar al cliente. Desapareció la franquicia de aquí durante 3 años y cuando han vuelto, y vino con otro franquiciado Sí, ya, otro. una de las primeras cosas que dijeron es política de cocinas abiertas. Vas a ver la transparencia con la que preparamos las pizzas y evidentemente ganaron la confianza con el tiempo del público. Ahora, ¿se puede recuperar? Por supuesto que se puede recuperar la confianza. ¿Es un trabajo que cuesta? Sí, pero se puede recuperar. Incluso han habido situaciones como esta que te mencionaba hace un rato del problema que tuvo el Liderman con la TAM, Sí. que en ese momento era LAN, Así es. que no solamente se recuperó la confianza, sino que elevó el estatus de la marca por el buen manejo mediático que tuvo Javier en ese momento. Entonces, yo creo que una reacción rápida, empática, transparente, va a hacer que estés en mucho mejor posición ante la crisis que si es que haces todo lo contrario. En este caso yo creo que a Real Plaza, que es una gran empresa que se metió en el corazón de mucha gente, es la que le cambió la vida a mucha gente que no ha tenido centros comerciales y que tú ves en una ciudad donde ponen un centro comercial, es sinónimo de progreso, de evolución. Ahora tengo un centro comercial y ahora es donde comparte la familia el domingo. Entonces yo creo que ellos van a recuperarlo porque lo han venido haciendo bien. Es una situación fatal, claro, todos, ¡pum!, pegan cuando se da la situación. ¿Le pudo pasar a otro? Le pudo pasar a otro. Yo creo que ha sido mal manejada la situación, pero creo que van a recuperar la confianza de la gente. O sea, hay un espacio para poder revertir esto. No va a ser fácil, necesitas mucho profesionalismo en el tema, pero se puede revertir la situación. Por supuesto que se puede. Ahora, hablemos un poco de lo que pasamos en el país ahora. No sé si la palabra es la política, porque la política tiene también una percepción. Nosotros tenemos una percepción del país determinada, depende de dónde estés, pero bueno, estamos todos en la ciudad ahora de Lima, estamos en el Perú y tenemos una percepción. Tú estás en un campo en el que estás fuera del Perú y dentro del Perú y andas paseándote por diferentes, digamos, marcas y mercados y tú auscultas lo que pasa con esas personas que están consumiendo. ¿Cómo ves, desde tu punto de vista, lo que está sucediendo en general en el país el día de hoy? Lo veo con mucha pena, sinceramente, porque yo como peruano veo otras realidades en donde se está poniendo mano dura a determinadas situaciones. Y esto es como lo que yo hago en las empresas, ¿no? Analizar cuál es ese viaje que vive el cliente en una empresa o ese journey, como le llamo, en donde el cliente vive determinados momentos con la empresa. Acá, ¿cuál es el cliente? El ciudadano. El ciudadano es el cliente de un país. Y cuando uno ve lo que se está haciendo o lo que no se está haciendo, uno dice, a ver, veamos. ¿Qué cosa quiere uno como ciudadano? ¿Quiere tener buen acceso a salud? ¿Quiere carreteras? ¿Quiere educación? ¿Quieres infraestructura de transporte? Y seguridad. Y seguridad. Por Dios, sentirte tranquilo, salir tranquilo. Como tú decías, que no me vaya a almorzar o a comer con mi familia a un lugar para que me vayan a asaltar, ¿no? Que estés tranquilo, pasear y estar en paz y tranquilidad. Y cuando pienso, ¿no?, y veo todos estos frentes, ¿no?, seguridad, salud, educación, etcétera, etcétera, tú dices, es que en ninguna le pegamos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas mano firme en estos frentes y mano dura donde haya que poner mano dura. Yo particularmente veo una inacción brutal en todos estos frentes y un manejo, como se dice, en piloto automático, que esperemos que termine pronto y que tengamos un camino distinto. Pero veo otras realidades que realmente te dicen, oye, ¿se puede ordenar un país? ¿Se puede eliminar la delincuencia en un país? Por supuesto. Pero aparecen, pues, no, los pensamientos de que, ay, no, pobrecitos los delincuentes, los derechos humanos y no sé cuánto, y en fin, me meto en un campo álgido para muchos, pero creo que estamos en una realidad en donde los que tienen están viviendo tranquilos y algunos indiferentes ante lo que sucede atrás. Y creo que eso también es lo que viene a pasar cuando trabajamos o vivimos de espaldas a lo que vive mucha gente en el país, ¿no? Entonces yo veo realmente con preocupación lo que viene y con ilusión también lo que podría venir en el 2026. O sea, hay un doble sentimiento. Por un lado, de preocupación, como me cuentas, por lo que está sucediendo en el país,
pero de esperanza, digamos, porque también hay una oportunidad de cambiar esto, diríamos, a través del voto. Así es, así es. Pero también se plantea un hecho complejo, ¿no? Porque tú recuerdas, bueno, es que no existe, pues. ¿Cuándo hemos votado por 40 personas o por 50? Eso no existe. Presidentes, nunca. Y entonces lo que tenemos como, digamos, correlato a esto es una economía que va avanzando muy lentamente, algunas decisiones que parecen correctas en la dirección que imaginemos va a ser la positiva, pero digamos, el Perú no logra despegar, ¿no? Tú has hablado de 6 u 8 sectores que son claves para cualquier país y donde sentimos que la cosa no marcha como deberíamos. Pero por otro lado, somos un país fantástico, ¿no? O hemos creído en ese marketing personal, o sea, el país del arándano, de la uva, del espárrago, el país de la minería, el país del Machu Picchu, de los grandes países, el país del agua, el país de la Amazonía, el país de la Sierra Hermosa, el país del gran litoral, el país ahora hub con el puerto de Chancay. O sea, por un lado te puedo vender un país y te puedo ilusionar, pero por otro miras, haces clic hacia adentro y dices, oye, pero las cosas no están bien porque ese lindo puerto no tiene por dónde salir con los contenedores porque no hay vías. Ese aeropuerto nuevo que estás haciendo no tiene puentes que sacan a la gente del aeropuerto más importante de América Latina recientemente construido. Y podemos seguir hablando de las, digamos, contradicciones de lo que hay en el Perú. Entonces, qué complicado, ¿no? Una cosa tan buena y también tan complicada. Es que nos queremos vender el cuento de que somos el Disney de Latinoamérica cuando en realidad tenemos un gran problema, ¿no? O sea, sales del superaeropuerto y te asaltan afuera. Entonces, porque no tienes por dónde salir o porque te metes justamente en un tráfico que no te permite salir a la línea amarilla y no sales de esa boca de lobo donde te agarran los choros afuera, ¿no? Entonces tú dices, claro, fácil es ver lo bonito o cuando el turista viene, claro, qué chévere, estuve en las dunas de Ica, me deslicé en los areneros, fui a Machu Picchu, conocí el lago Titicaca o estuve en el Colca, ¡qué bacán! Vive acá, pues, ¿no? Entonces, cuando tú vives acá, te das cuenta de la realidad distinta que vivimos. O cuando sales de tu islita en Lima y te vas a provincias a ver cómo vive la gente, ahí es donde tú dices, ¿y por qué hay tanto voto de rechazo? ¿Por qué? Porque incluso cuando ha estado justamente Juan Pedro o María a cargo del barco, tampoco lo han hecho. Pues entonces, lamentablemente, esa inacción en estos frentes tan estratégicos y esa falta de empatía, esa palabrita tan clave, ¿no? Sí. Ponerse en el lugar del otro. Creo que nos está faltando como peruanos también ponerla, ¿no? Y otra cosa clave, ¿no? Sí. Exigen, reclaman aquellos que de repente decían, yo votar, ir a votar, no quiero ir a votar. Entonces, estuvimos en una crisis donde el país casi se va a la ruina gracias a este señor que está siendo juzgado en este momento. ¿Por qué? Porque muchos no fuimos capaces de votar y siempre decimos, hay que, pero ¿y quién hace? Yo creo que ahí hay una gran deuda de nosotros mismos como peruanos de hacer más y aportar con ese granito que cada uno debería poner. Te robo una última respuesta. Tú viajas con frecuencia al extranjero. ¿Qué países has visitado últimamente? Que en los últimos, digamos, 2 años. ¿A dónde has viajado en América Latina? A ver, en América Latina, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Argentina. He estado también en varios países más, Bolivia. Hay países que veo que están mucho más complicados que nosotros. Sí. Por ejemplo, Bolivia es complicado, Venezuela ni que se diga, en Venezuela también he estado. Pero, por ejemplo, yo veo en Colombia que a pesar de tener muchos problemas ahorita con este gobierno de izquierda, tú ves realmente mucho más evolucionados estos frentes versus nosotros. Y te pregunto, ¿has estado en los aeropuertos de esos países? Sí, claro. Las salidas de los aeropuertos, lo primero que ves cuando sales por el aeropuerto, ya están tus maletas en el taxi o que te va a recoger, ¿hay alguno de esos países u otros donde has estado en el mundo donde la salida sea peor que la que hay en Lima? No. Es realmente la salida del aeropuerto de Lima es una especie de deporte de aventura, ¿no? Porque realmente tú sales
y yo estoy así mirando para todos lados y rezando que no me pase nada. Pero no, o sea, definitivamente tú sales del aeropuerto y sales y tienes una vía libre por donde ir, sales normalmente a una ciudad segura, tu primera impresión es buena. Entonces yo creo que ahí falta diseño de esa experiencia integral y no como cuando haces un bypass y te encuentras con el semáforo enfrente y se forma el cuello de botella después del bypass, ¿no? Una cosa de loco. Pero iba a eso, ¿no? Porque tú puedes construir esa experiencia. O sea, la experiencia de los visitantes en el Perú puede ser rediseñada o diseñada de manera que sea una primera espectacular impresión de lo que el Perú tiene. Porque más allá de las falencias y carencias que todos reconocemos, cuando vienes como turista, tú no vas a ver necesariamente esa falencia, vas a ver aquello que hemos conversado muchas veces en este canal, que es o la gran infraestructura turística o el gran producto turístico o la gran infraestructura en agroindustria o la minería o demás, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué no se puede construir o diseñar algo cuando tú ingreses al Perú, no a la puerta del aeropuerto, sino cuando sales con tu taxi y te vas al hotel, esos primeros 30 minutos sean alucinantemente positivos, optimistas, vendedores, parte de la ilusión? ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué no lo hemos hecho nunca? Yo creo que hay un gran problema acá y es que para quienes hayan visto la película El Grinch me van a entender, pero yo no puedo pedirle al Grinch que diseñe la mejor Navidad que pueda diseñar, porque simplemente tenemos personas inadecuadas a cargo del diseño de estas experiencias que finalmente debe vivir el ciudadano o nuestro principal cliente, el turista. Me acuerdo de una estrategia doble muy linda que se hizo en Colombia, que fue la que empezó a cambiarle la imagen al mundo de lo que era Colombia en plena época post-terrorismo, con Colombia es Pasión. Colombia es Pasión era una campaña dedicada ¿a quién? A los colombianos, para que el colombiano sienta realmente orgullo por su país, que sienta realmente que ame su país y que conozca su país. Primera campaña, Colombia es Pasión, dio la vuelta al mundo. Y la segunda, dirigida al turista. Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar. Oye, ya no hay riesgo aquí, no hay riesgo de que venga, nadie te va a matar, nadie va... Eso es parte justamente de lo que hay que hacer, entender realmente cómo hacemos para que el peruano quiera su país, sienta orgullo por su país y que el visitante realmente viva una experiencia inolvidable. Pero para eso se necesita crear conciencia, crear cultura con el propio peruano, que a veces es enemigo de los propios peruanos. Por otro lado, hay que pensar en el impacto de todas estas experiencias, tanto pensando en lo que dices tú ahorita con el ejemplo del aeropuerto, pero la pregunta es, ¿cuál es la experiencia que vive alguien que de repente tiene una urgencia y va a un hospital público? ¿Cuál es esa experiencia que vive? ¿Cuál es la experiencia que vive alguien utilizando el sistema de transporte que tenemos, donde el metro es un pedacito, donde el metropolitano es otro pedacito, pero y todo lo demás, el transporte público, ¿dónde está ese sentir de seguridad que merece un ciudadano de salir a la calle con sus hijos y que no te caiga una bala en la cabeza o te roben, como pasa en N lugares? Lugares como los lugares que conocemos nosotros o lugares que no conocemos nosotros. Entonces yo creo que hay muchas cosas ahí que realmente se tienen que cambiar, pero necesitas las personas correctas en el lugar correcto para hacer que las cosas pasen. Yo creo que es un tema de personas, es un tema de capacidad, es un tema de querer, pero si no están las personas correctas, obviamente no lo vamos a lograr. Rodrigo Fernández de Paredes, gracias por acompañarnos. Estupendo esta conversación. Creo que el público va a apreciar tantas cosas que hemos conversado y creo que las empresas que vean esto pueden también sacar algún beneficio concreto para comenzar a pensar cómo mejorar la experiencia de los clientes. Y en el país, ¿no? Que tanta gente en tantas oficinas del Estado donde supuestamente tienen que resolver este problema que estamos conversando acá en los últimos minutos de esta conversación, ¿no? O sea, esa forma y ese impacto de llegada o de salida, ¿no? ¿Cómo hacemos que sea inolvidable? Es tremenda tarea para los peruanos. Tremenda tarea y bueno, creo que pues habrá que ver cada uno desde su asiento, ver cómo puede aportar para que eso suceda. Sí, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta mañana. Gracias y buenas noches.